El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Buenas tardes y bienvenidos a estos lunes de patrimonio, de cultura, de tradiciones y a estos lunes donde ponemos y manifestamos todos aquellos aspectos patrimoniales que tenemos y existen en la ciudad de Málaga desde todos esos puntos de vista a los que nos acercamos habitualmente de los lunes. Vamos desde la museología, la museografía, desde los aspectos donde la tradición y las celebraciones particulares entran a formar parte de nuestro propio acervo cultural y desde aquellos que nos identifican y nos señalan como una ciudad definitivamente y evidentemente histórica y además donde se producen y se llevan a cabo toda esa serie de acontecimientos que nos hacen culturalmente importantes y lo que siempre les decimos, que todavía necesitamos agregarnos más porque la cultura y el estudio y la puesta en escena de la misma nos hace mucho más interesante y sobre todo nos conforma y nos conforta mucho más que otras cuestiones. Así pues, por eso los lunes hoy nos acercamos, nos interesamos, estudiamos y les informamos y nos informamos nosotros también, puesto que el aprendizaje es mutuo en esta ocasión y sobre todo con todas aquellas personas que vienen. Hoy nos vamos a adentrar de nuevo en el Teatro de la Mano, precisamente de una compañía malacitana, una compañía malagueña, que ha estado con nosotros en otras ocasiones y nosotros siempre informamos de todos aquellos aspectos a través de Pata Teatro, que es la compañía a la que estoy haciendo referencia, de todas sus obras, de todas sus manifestaciones artísticas y de cómo les va. Y como introducimos el año 2019, ya estuvimos con ellos el 2018, por eso hoy vamos a inmiscuirnos, adentrarnos entre esas telas o ese telón que cierra y abre la vida misma, entre otras cosas, con Pata Teatro. Pero antes de adentrarnos en esta compañía y en todas las actividades y todas las obras escénicas que ponen en marcha, vamos a saber de qué artista, de qué, en este caso, también malacitano, les estamos hablando en el día de hoy. Joaquín Ruiz Peinado Vallejo nace en Ronda el 19 de julio de 1898. Muy pronto destacarían sus aptitudes para el dibujo, lo que hizo que se matriculara en 1918 en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, siendo becado durante 3 cursos en el Monasterio de Santa María del Paular entre 1921 y 1923. En noviembre de 1923, una vez superados sus estudios, marcha a París, donde se establecería de manera continuada. Desde su llegada se integra en el mundo artístico, conformando junto a otros españoles como Manuel Ángel Ortiz, Hernando Víñez, Francisco Bores, Pancho Cosillo y Picasso, con el que mantuvo una especial amistad, la llamada Escuela Española de París. Sigue manteniendo contacto con sus amigos de España, como Federico García Lorca, al que conoció en Málaga en 1918, y sobre todo con Francisco García Lorca, con el que se encontraba muy unido. Asimismo, continuaría formando parte de la vida artística española, participando en la mítica primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos en 1925, e ilustrando revistas como Litoral, Gallo y La Gaceta Literaria, así como libros de la relevancia de La Flor de la California de José María Hinojosa. La Diputación de Málaga le reconocería en 1929 con el premio de pintura junto a José Moreno Villa en la exposición Arte Regional Moderno en la Casa de los Tiros de Granada. Mantendría relación con las artes escénicas, participando en Un perro andaluz en 1929 y La Edad de Oro en 1930 de su amigo Buñuel, o como escenógrafo, decorador y figurante en Carmen de Feider de 1925. Igualmente, y en 1926, participaría en la representación del retablo de Maese Pedro de Falla en Ámsterdam, junto a Buñuel, Cosillo, Víñez y Ángeles Ortiz. Su trayectoria artística lo llevaría a ocupar un puesto destacado dentro de la Escuela de París. Sus méritos artísticos serían reconocidos ostentando los cargos de director de la sección de pintura de la Unión de Intelectuales Españoles, la vicepresidencia de la misma y el nombramiento por la UNESCO como delegado de la sección de pintores españoles de la Escuela de París.
En 1946 sería uno de los organizadores de la Exposición de Arte de la España Republicana, Artistas Españoles de la Escuela de París, celebrada en Praga. Desde esta fecha serán frecuentes sus exposiciones internacionales, ya sean individuales o colectivas, siendo agrupado dentro del mejor arte francés de la época. Del mismo modo y en paralelo a esta fecha, desde 1945, un estilo personal acompañará su vida, alternando con experimentos abstracto-geométricos donde se denota la importancia del modelo, lo estricto del dibujo, la racionalización de lo representado y el uso del color con calidades de acuarela. En 1969 regresa a España gracias a la exposición en la Dirección General de Bellas Artes que consagra su figura en nuestro país. Peinado es considerado pieza fundamental para la revisión del arte español contemporáneo y la llamada Escuela de París, así como por su acercamiento a lenguajes plásticos como el neocubismo, la figuración lírica o la abstracción geométrica. Muere en París el 13 de febrero de 1975. Otros referentes, sin lugar a dudas, para tener en cuenta, como todas aquellas personas que traemos a estos microespacios los lunes y que nos hablan de esos artistas nacidos principalmente en Málaga, o aquellas personas que han formado parte de esta ciudad desde todos los puntos de vista a los que siempre les hacemos alusión. Lo de la S no se me va, como buen andaluz que soy, buen malagueño, ya saben que de vez en cuando lo recuerdo para todas aquellas personas que quieran evitar lenguajes. Lo que no vamos a evitar en ningún momento es el darles a conocer todas las cuestiones que tienen que ver con esa Málaga cultural, con esos movimientos culturales que existen en la ciudad, y para ello también este programa es cabecera de todo aquello que ocurre y que se lleva a cabo. Y por eso siempre nos gusta estar con los amigos, con esa compañía de Pata Teatro, malacitana 100%, que pone en escena todas aquellas representaciones, tanto propias como clásicos, que a lo largo de la historia de la literatura se han ido creando, a lo largo de la historia del teatro se han ido formando, y esta compañía precisamente los pone en relevancia y les da un toque de modernidad que hacen que esos clásicos de verano, por ejemplo, pues estén a la orden del día, estén más modernos que nunca, más activos que nunca, a través de las representaciones de la propia compañía de Pata Teatro. Y por eso también queremos y estamos con ellos a lo largo del año para saber de su actividad. Así pues, y en el día de hoy anunciamos precisamente esa actividad a través de uno de su director principalmente, del director de escena, también de guionista, junto con Macarena, que ha estado con Macarena Pérez, que ha estado con nosotros también en otras ocasiones, pero esta vez, y también como exclusiva, puesto que no había venido anteriormente, José M. Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía yo, una compañía malagueña, vais para los 21, eso ya simplemente habla primero de resistencia, creo yo, ¿no? Sí. Principalmente de resistencia, porque el teatro, la cultura, las representaciones son difíciles, estando la situación del país, en este caso, bien, si la situación del país, la economía y los movimientos económicos, y los movimientos de los ayuntamientos se complica, una de las reducciones desgraciadamente que existen es la de la cultura, la de los espectáculos y de las contrataciones, que no solo se contrata a grandes figuras del cante, sino que también esas compañías que van llenando los teatros de todos los municipios, de todas las localidades, pues es bajo, por lo cual resistencia, pero 21 años. Sí, ya vamos ya de camino para los 25, que parece que es verdad que cuando nosotros empezamos, fíjate tú que yo siempre nosotros pensábamos que esto era una carrera de fondo, ¿sabes? Y que lo importante era aguantar y resistir, sobre todo cuando llegó la crisis, pero es verdad que uno no se imaginaba que íbamos a durar tanto. Lo esperábamos, pero bueno, siempre pensaba, pero es verdad que bueno, llega un momento ya que parece que ya es difícil tirarnos, ¿no? O sea, Josemi, vosotros empezasteis por las inquietudes de salir en diferentes aspectos y según las personas, pues de los estudios del teatro, de la escenografía, de la interpretación, y decidisteis que en vez de que
que os contrataran y estar inscritos, como normalmente se hace, pues en una lista, y fuerais dando currículum de un lado a otro, haciendo pequeñas intervenciones y después crear vuestra propia compañía, crear vuestro propio espacio escénico en uno y otro lado y poner en marcha todo un programa que encima daba trabajo a otros compañeros y compañeras del oficio y potenciar desde Málaga para toda primero Málaga, Andalucía y España pues ese aspecto cultural. Sí, es cierto que además cuando nosotros terminamos arte dramático todo el mundo, o sea, la mayoría de los actores que terminaban se iban a Madrid. También era otra época, no funcionaba tanto el internet, entonces había que estar en Madrid. Estamos hablando de finales de los 90. Claro, estamos hablando del año 98, cuando nosotros terminamos arte dramático. Y todo el mundo se iba a Madrid porque allí es donde se cocía todo y donde se creaba todo. Nosotros, sin embargo, decidimos pues quedarnos en Málaga, crear nuestra compañía de teatro y desde aquí mover nuestros espectáculos por toda la península. Después ya había otras compañías, no éramos nosotros los únicos, había compañías muy importantes aquí como Brea o como el Teatro Estable o Juan Malara con su compañía. Y bueno, y nosotros queríamos seguir un poco el ritmo o el camino que ya habían iniciado otros, ¿no? Iba a preguntar qué tiene Málaga y me ha venido a la memoria precisamente hace pocos días atrás se inauguraba una placa, en este caso, en aquel edificio que sirvió también de hotel donde se hospedó pues Federico García Lorca, por ejemplo. Y Federico García Lorca ahora, a través de su biógrafo, también han salido noticias y declaraciones que realizaba el poeta andaluz, que decían que Málaga era imprescindible para entender Andalucía, para vivir y para crear. Con lo cual me lleva a pensar que, evidentemente, el por qué una compañía de teatro nace en Málaga y tiene, en este caso, pues tanto predicamento como tiene la vuestra. Y se reconoce esa labor, ya no solo de Málaga, sino el teatro andaluz al que estáis muy unidos, y precisamente también esas nominaciones de García Lorca, de esos premios García Lorca, la habéis tenido como referencia, ¿no? Sí, además es que Málaga siempre ha sido, ahora parece que es mucho más cultural que nunca por el tema de los museos, tenemos 4 o 5 museos más y parece que somos la Málaga cultural, pero Málaga siempre ha sido una cuna de la cultura en Andalucía y en España. O sea, si tú miras en todos los ámbitos de la cultura siempre hay personajes muy destacados que son malagueños. De hecho, no, es que te iba a decir dónde, pero no lo recuerdo muy bien qué calle era, pero el primer corral de comedias que se hizo en España fue en Málaga. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo en qué calle era, para darte ese dato. Bueno, pues mira, hablando de corrales de comedia, que eran esas primeras lugares de escenografía y donde se interpretaba, y ahí es donde el teatro adquirió, y de eso Shakespeare sabe algo, es donde adquirió popularidad, de darse al pueblo, y de ahí lo de hacer las comedias, porque la comedia llegaba mucho más al pueblo, y después de la comedia había también una crítica social, que es la que después, a lo largo de la historia de la literatura, hemos analizado, hemos visto. Vosotros potenciáis también principalmente el poder realizar comedia en la cercanía al espectador, y habéis estado en San Julián, en la agrupación de cofradías, en el patio de San Julián, habéis estado en el Vicente Espinel, en Gaona, también en el propio patio, y ahora en estos últimos años estáis realizando esa escenografía en el Prácticas número 1, en la Plaza de la Constitución, en el colegio, con lo cual recuperáis la esencia de esos corrales, de esos corralones y de esos patios donde se vivía y después también se disfrutaba de la obra de teatro. Claro, de hecho ese era nuestro objetivo. Cuando nosotros empezamos con el ciclo clásico en verano, el objetivo era recuperar la esencia de los corrales de comedia, ¿no? O sea, el ver teatro al aire libre, el que la gente estuviera muy cerca de los propios actores, no utilizar grandes elementos escenográficos, sino que fuera el trabajo actoral fuera lo importante dentro del montaje. Y bueno, pues lo creamos con ese sentimiento, ¿no? Y con esas ganas de volver a recuperar lo que era el teatro clásico. Por cierto, estamos viendo precisamente esa introducción de las distintas cuestiones que lleváis a cabo a lo largo de
tenéis puesto en marcha durante todo el año y durante todos estos años una serie de obras en cartel que vais moviendo, que vais representando, y actuaciones a lo largo de todo el año que os van identificando, sobre todo porque son también de creación propia, o en otros casos adaptaciones de obras, pero principalmente unas recreaciones y unas adaptaciones propias que influyen mucho también sobre el público infantil, puesto que tenéis 2 o 3 obras para el público infantil y son comedias y son sobre todo también para un público familiar, ¿no? Sí, nosotros trabajamos sobre todo el teatro familiar, porque es verdad que pensamos que el niño no acude solo al teatro, sino que siempre va acompañado. De hecho, tenemos nuestras propias estadísticas donde un niño siempre viene acompañado de como mínimo 2 adultos, con lo cual cuando se habla de teatro infantil tienes que abarcar muchas más edades, porque es cierto que el niño ni va solo ni decide ir, siempre son los padres, entonces también hay que enganchar un poquito al adulto dentro de la obra para que tenga ganas de volver, ¿no? Nosotros en eso creamos mucho el concepto de teatro familiar. Tenemos espectáculos además que hablan un poco como lo que tú has dicho antes, no solamente la comedia, sino pues rascar un poquito más. Tenemos un espectáculo que se llama El árbol de mi vida, que habla sobre el ciclo de la vida, la vida de un personaje desde que nace hasta el final, hasta que muere. Utilizamos por ejemplo el clásico de Frankenstein para hablar de la marginalidad y de cómo se margina a los que son diferentes. Y ahora estrenamos el año pasado un espectáculo que se llama Debajo del tejado, donde hablamos pues de un bloque de vecinos y de las cosas que le pueden suceder a cada uno. Pues vamos a analizarlos para que los conozcan, porque normalmente hay veces que hacemos la entrevista y hablamos de lo que tenéis en escena. Lo que tenéis en escena y que Málaga puede disfrutar nuevamente es una serie de días de buscar, porque la entrada en muchas ocasiones se pierden enseguida y en otras, a lo mejor por el hecho de no conocerlo, de no difundirlo, de no ver, como tú decías, al niño hay que llevarlo, ¿no? Pero es que al padre hay que llevarlo de alguna manera y tiene que conocer, por ejemplo, claro, que hoy digáis que El árbol de mi vida va a estar en este mes de marzo en Málaga, que se puede acudir a vuestra página web, de informaros de las funciones, de los horarios, del precio, del lugar, de todo. Vamos a estar los días 23 y 24, el sábado 23 a las 6:30 y el 24 a las 12 de la mañana, y la información con el espectáculo El árbol de mi vida la podéis encontrar en nuestras redes sociales y allí os podéis informar de dónde se pueden adquirir las entradas y todo. Y además que hay que darse prisa porque las entradas se suelen agotar, ¿no? O sea que... Por eso decía yo. Josemi, El árbol de mi vida es una creación, aparte de que diriges esta escenografía, es una creación literaria también, en otras Macarena realiza también el guión, Macarena Pérez, y otras colaboraciones, como decíamos. ¿Cómo se adapta uno a los nuevos tiempos, a las nuevas configuraciones familiares? Porque la familia, el concepto de familia ha ido cambiando mucho, y los niños de hace 30 o 40 años, o los de 10, no son los de ahora, ¿no? Y la era esta de la información, de las tecnologías, estar en una obra de teatro que la única tecnología que tiene es la de los sentidos, los sentimientos y de la persona, es complicado, o por el contrario es sencillo presentar una obra de estas características. Hombre, es complicado si lo ves desde fuera. A mí me parece muy sencillo desde el punto de vista un poco lo que tú dices. El ritmo del niño va mucho más rápido que hace 20 o 30 años, eso es cierto. Entonces lo que tienes que adaptar la obra de teatro es a ese ritmo, o sea, a que estén sucediendo cosas constantemente. Porque es cierto que, y eso pasaba mucho con los clásicos, ¿no? Los clásicos tenían grandes escenas además con diálogos enormes, donde no pasaba nada más que hablaban. Eso ahora mismo, para un niño, eso es prácticamente impensable. O sea, hay que dotarlo de acción, tienen que estar sucediendo muchas cosas y muchos giros en el argumento para que el niño esté enganchado a la obra. Claro, otra de las cosas que podemos comprobar, bueno, es verdad que la metáfora de la vida siempre la asociamos, entre otras cosas, con un árbol, además de las películas y de las producciones que hemos visto estos últimos años también en el cine, ese árbol que crece, que da ramas, y después te sientas a la sombra del mismo y lo que te plantea es todo lo que ha pasado
a lo largo de tu vida, y ese precisamente es el argumento de una pareja que se plantea desde que se conocieron hasta que son mayores, y esa vida es la que al final queremos tener todos, una vida relajada, tranquila. Lo que pasa que las hojas se caen en algunos casos, Claro. y hay muchas cuestiones, y nos damos cuenta de todo lo que hemos vivido al final de nuestra vida, que es una paradoja, ¿no? Sí, es cierto que lo que tú comentas, que es verdad que tenemos mucho la imagen del árbol como el símbolo de la vida, ¿no? Nosotros además en este espectáculo hemos utilizado mucho además la naturaleza como para crear un poco la vida de una persona semejante por ejemplo, a las estaciones del tiempo, ¿no? O sea, el nacimiento entra en la primavera, y el invierno, que es la parte más dura, digamos, de las estaciones, la parte ya de la vejez y la muerte, ¿no? Y con eso vamos hablando también pues de las plantas, de la tierra, de los árboles y de todas estas cosas, ¿no? Un poco porque nos parece un proceso muy natural, además, y es lo que queremos enseñarle al niño, que es un proceso muy natural, el hecho de nacer, vivir y morir al final, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando este pasado verano asistía a Romeo y Julieta, la interpretación y la adaptación que hacías en esa práctica número 1, que analizando el Romeo y Julieta, que yo ya había visto con anterioridad, y otras funciones y otras obras, son características diferentes, y muchas personas piensan, bueno, una obra clásica es siempre la misma obra clásica, pero hay muchas diferencias en la interpretación, en los actores, en la escenografía, en los personajes. En este caso del Árbol de mi vida, y por eso andaba yo por el otro lado, como tú decías, la escenografía en este caso la pone el mismo continente, ¿no? Y el contenido es teatro, palabras, gestos, movimientos, y en esas cuestiones se ven reflejadas en las obras que escribí, como El Árbol de mi vida, que no es, como tú decías, la gran escenografía, sino que con una simple escenografía todo se fundamenta en lo que ponéis en escena, en los diálogos, los gestos, en lo que decís, y se queda. Es importante, porque hoy en día tenemos o las grandes piezas de teatro y la escenografía de los grandes teatros que manifiestan una alucine, como se dice, por todo lo que se mueve, Sobre más todo que la por ópera, todo ¿no? lo que se hace. La ópera, sobre todo la ópera, que es ese monumento, y que muchas veces hemos bestiales. dicho, no tenemos otra ópera en Málaga porque no tenemos espacio Claro. escénico. Sí, la sí, gente sí. no ve el de ese, ¿no? Pero lo grande de esto, precisamente, es que una obra, en este caso El Árbol de mi vida, son dos. Mira, son dos actores, y luego la escenografía es un árbol lleno de tarjetas, las tarjetas son, lo que llevan son frases de pequeñas anécdotas que le han sucedido a ellos durante su vida, ¿no? Y luego lo que utilizamos son muchas macetas de distintos tamaños que la vamos convirtiendo en los elementos escenográficos que necesitamos. Por ejemplo, pues macetas boca abajo son sillones, o pueden ser una mesa, o pueden ser pues un plato de ducha si la pone boca arriba. O sea, vamos jugando un poco con los elementos y vamos moviéndolos para ir construyendo las distintas situaciones que viven los personajes. Hablamos de la obra que en estos días vais a volver a interpretar, y hablabas tú anteriormente de esa comedia infantil, de esa comedia, cómo se llega a pensar en una comedia y en infantil, e inmiscuir a un personaje como Frankenstein de Mary Shelley, que precisamente nos retrotrae a todo lo contrario, a un personaje misterioso, oscuro y peligroso en este caso. Bueno, es que es cierto que nosotros siempre, cuando hemos trabajado el teatro infantil, hemos intentado huir de los cuentos clásicos para niños, y hemos intentado pues coger otros personajes de la literatura universal y adaptarlos para un público familiar. Esto, la primera vez que lo hicimos fue con El avaro de Molière. Nosotros, de eso hace ya más de 15 años. Ya, tú tampoco dices ya los años de... Entonces,
Fue la primera vez que creamos una obra de teatro que aparentemente era para adultos y nosotros la adaptamos para público infantil. Y a partir de ahí pues hicimos Cyrano y ahora pues el reto era buscar algo, pues como lo que tú dices, un personaje que era mucho más oscuro, pero sí adaptarlo al público infantil familiar. De todas formas es que también el personaje de Frankenstein, en ese sentido, el cine y la televisión lo han convertido en mucho más monstruo de lo que lo es la novela. Como un tiburón. Claro, Sí. en la novela Frankenstein, para el que haya leído la novela de Mary Shelley, no es tan monstruoso, excepto al final, cuando se da cuenta de que todo el mundo lo rechaza y él entonces dice, bueno, pues si todo el mundo cree que soy un monstruo, lo voy a hacer de verdad. Pero hasta ese momento una persona culta, que lee, que intenta, que aprende de la gente que va conociendo, y es el propio ser humano el que lo va rechazando, ¿no? Porque ustedes intervenís en el Frankenstein en esa idea de la creación de la vida que solo la puede dar Dios y en este caso la da un hombre, y después de un hombre, des la vida que des, cuando lo introduces en una sociedad como la que tenemos, tiene los mismos problemas que cualquier otro y se enfrenta a las mismas circunstancias que cualquier otro. Y después ya en nuestra vida actual, una deformación física o algo, pues asociamos a otra cosa, pero no como un Frankenstein, ¿no? Claro, nosotros, o sea, un poco la historia de Frankenstein, lo que tratábamos de explicar era eso precisamente, que una deformación o que una apariencia física te hacen pensar que esa persona puede ser malvada. Además hacemos durante la obra muchas similitudes con otros personajes con los que se encuentra, que aparentemente van bien vestidos y sin embargo son luego mucho más monstruosos que él, ¿no? Claro, pues en este caso, bueno, la escenografía y el vestuario es con una máscara, sí, que simboliza pues todos esos arreglos estéticos que le hizo el doctor Frankenstein a su criatura, pero sí es verdad que después también los niños interactúan mucho en el sentido en el que ese teatro infantil se escuchan muchas representaciones del público, ¿no? De exclamaciones, de conversaciones con los padres, de preguntas, que a los que estáis acostumbrados y que también sí, gusta, ¿no? Sí, hombre, es muy curioso además como los niños te van un poco intentando además guiar, ¿no? O sea, a pesar de que la obra ya está escrita, pero los niños siempre intentan que vaya hacia un camino, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a intentar seguir hablándoles de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el teatro y el que se hace desde Málaga y para toda España con Pata Teatro, pero eso también va a ser después de ver nuestro propio teatro, que no dejan de ser esos anuncios y esa información que les damos llegada a esta mediación. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Buenos caracoles, además recomendables, Río Gordo, fantástico, en las temporadas también, pero también el caracol se puede congelar, eso ya es otra cuestión. Como otra cuestión es aquellas formas, expresiones y aquellos contenidos verbales y aquellas interpretaciones que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y Málaga no deja de ser pionera o especial o diferente en cuanto a esas conversaciones y a esos vocabularios, al igual que ocurre en el resto, principalmente de Andalucía, de otras comunidades autónomas, pero nosotros tenemos también ese vocabulario personal y esas expresiones y formas de entendernos y de acercarnos y del día a día, que nos sale evidentemente como es esas S a las que yo aludo siempre, normalmente. Sepamos de qué estamos hablando, de qué palabras le traemos en el día de hoy en este microespacio de vocabulario. Si decimos aquello de encogido, nos estamos refiriendo a que esa persona es de puño cerrado, de no soltar por ahorrar, o simplemente porque es, en definitiva, un encogido.
En Málaga, el gesto de enrollarse uno en sí mismo, de doblarse, lo emparejamos a la mano cerrada de aquellas personas que por no dar, no dan ni la hora. Y claro está, al encogido le suprimimos la D y nos quedamos más cortos, con una chispa de gracejo, pero definitivamente encogidos, que es coger para sí mismo sin soltarlo. Una buena definición esa, ¿eh? Coger para sí mismo sin soltarlo. Definitivamente, con encogido, esa definición no tenemos que darla porque ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y en eso se basa el suprimir palabras, suprimir determinadas cuestiones en el vocabulario y sintetizarlo todo en muy pocas palabras o en muy pocas expresiones e incluso gestos. Con un solo gesto podemos llevar a concebir muchas cuestiones y ese vocabulario tan personal es el que nosotros ponemos de manifiesto y el que nos identifica y nos hace únicos. Como únicos en esta tierra nos hace, además de como estamos hablando, de ser ahora un referente, y decimos ahora porque lo hemos querido ser siempre o en otras cuestiones, pero ahora somos un referente cultural a nivel nacional y mundial, esta Málaga, y hay un referente que siempre hemos puesto de manifiesto y es que si nosotros no creamos, no damos, no ponemos en marcha todas las cuestiones que tienen que ver con la ciudad desde el punto de vista cultural, pues la ciudad se queda vacía. En este caso, ese vacío ya no existe porque se han ido configurando determinadas cuestiones en torno a la cultura. Evidentemente, todos piensan ahora mismo el museístico, el aspecto museístico, pero ese aspecto pues atrae cuestiones como la de creaciones como la que dará Antonio Bandera en el Teatro del Sojo y creaciones como las de hace más de 20 años Pata Teatro ponía en marcha una compañía de teatro con todo lo que ello significa y con ellos estamos hablándoles en el día de hoy porque El Árbol de mi Vida vuelve a Málaga, además de todas las interpretaciones que tienen a lo largo del año y estamos con su director, con Josemi Rodríguez, al que saludo nuevamente por si alguien se incorpora ahora y por si no se incorpora lo saludo otra vez. Muy buenas tardes. Buenas. Josemi, hemos hablado de todo lo que lleváis y hemos ido analizando poco a poco las cuestiones de las obras, sobre todo la del Árbol de mi Vida, que ponéis otra vez en Málaga, esos clásicos que principalmente donde el siglo de oro queda muy bien representado a lo largo de todas las cuestiones, porque habéis estado con Lope de Vega, con Calderón, con Shakespeare, con El Señor de Rojas y su Celestina, o Tragicomedia de Galisto y Melibea, que es la parte larga de la Celestina, y como reducimos vocabulario, claro. Ese siglo de oro tan impresionante lo habéis puesto de manifiesto, pero hablábamos también de la importancia de nuevas creaciones, como es vuestro caso, y de todo lo que supone hacer El Árbol de mi Vida o el Frankenstein, y después también lleváis muchas obras, volvemos a incidir en vuestra página web, patateatro.com, toda la información de la que estamos hablando y mucho más, porque evidentemente tampoco se puede hablar de todo en general, pero toda la información, la nueva tecnología, con lo que os escriba la gente. Y a esa nueva tecnología me refiero porque también hemos visto este verano que también solicitabais que esos comentarios no quedaran solo en comentarios de la crítica artística en periódicos, en televisiones y en espacios, sino que la gente, además de interactuar yendo cercano a la obra, también lo haga pues realizándose la foto con el cartel de Romeo y Julieta, por ejemplo, dando un comentario, porque así es una manera de informar a otros y de darle el aliciente y la chispa oportuna para que puedan ir y decir, oye, pues en Málaga te puedes, ahora en verano, a la fresquita de un cobijo arquitectónico como el Prácticas número 1, se puede ver una obra del siglo de oro, adaptada y con un lenguaje, no es el malagueño al que nos estamos refiriendo, pero bueno, no deja de ser un lenguaje cercano que en muy poco espacio de tiempo, menos del que dura la obra en general, te hace una idea de toda la obra, por ejemplo, de Shakespeare, de Romeo y Julieta, que hablábamos. Sí, en 1 hora y media estaba durando. Es cierto que es que las obras de teatro clásico eran muy largas. Muy largas. Fíjate tú que en aquella época las obras empezaban a las 4 de la tarde y terminaban a las 11 de la noche. Hacían paradas, eso luego hoy es impensable. Metían entremeses, la gente iba allí como el que iba a un parque temático. Claro, los entremeses viene de ahí también. Claro. Ahora nosotros intentamos reducirla a 1 hora y media, que no dure más de 2 horas.
Y es cierto lo que tú acabas de decir de las redes sociales, porque es que es verdad que tenemos ahora un recurso muy importante para la hora de divulgar la cultura que se está produciendo y haciendo en Málaga, y que hay que darle uso, ¿no? Porque es cierto lo que tú dices, antes había que venir aquí a las televisiones o hacer cuña en radio o salir en los periódicos para que la gente se enterara que estaba haciendo una obra de teatro o cualquier otro evento. Sin embargo, las redes sociales en eso han ayudado mucho. Y además la gente se fía mucho también de las recomendaciones que se van haciendo a través de las redes sociales de sus propios amigos, de sus vecinos, ¿no? Sí, y a vosotros como a toda la sociedad con estas redes también pasa lo de siempre. Es un instrumento fantástico y maravilloso de información, de formación, pero a la vez también es el mismo instrumento. Al darle la vuelta a la máscara, también se puede convertir en un instrumento de mal usado, es decir, comentario inoportuno porque a lo mejor no le caéis bien o no nos caen bien, ponemos un comentario que es gratuito y después no se persigue. Bueno, el no se persigue ya de aquí a unos años será otro tipo de cárcel, ¿no? O de cárcel o de castigo determinado, ¿no? Con lo cual las redes sociales también hay que tener cuidado, porque información, conocimiento y todo es maravilloso, pero después también está pues aquellas personas que de alguna manera quieren influir o que están en un sofá y no se acercan de ahí, no han visto una obra de teatro en su vida, sí, pero son críticos desde el sofá, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que el público también ya ha aprendido a diferenciar dónde está una crítica destructiva, sí, una noticia falsa, ¿no? O una noticia falsa, o dónde está pues una simple crítica, que también la hay, y que yo me alegro de que la haya. O sea, no todo va a ser bueno, también hay gente pues, que a lo mejor ha estado incómoda, o le ha parecido muy larga la obra, o no la ha entendido bien, ¿no? Ese tipo de críticas son aceptables y están bien también, porque además no nos solemos fiar. Esto es como cuando compras por internet, ¿no? No te sueles fiar cuando todo es bueno. Efectivamente, ¿no? Además, evidentemente existe la capacidad de decir, bueno, aquí hay una serie de personas que se dedican, que de hecho las hay, de posicionar en primer lugar una cuestión, y claro, como todo, antes pagaba o por salir el anuncio en radio, en televisión, y ahora estás pagando por estar en las redes sociales, por posicionarte, y porque cuando tú pongas en un buscador el árbol de mi vida, a lo mejor lo primero que salga sea Pata Teatro representa en Málaga, 23 y 24, el árbol de mi vida, ¿no? Pues ahí estamos. El árbol de la vida de Pata Teatro es continuar, seguir, llegar a esos 25 años, superarlo y continuar, y sobre todo de ir adaptándose y también de ir creciendo, porque vosotros vais incorporando a actrices, actores, a personal en torno a la compañía, que no solo son los que representan, sino los que hay detrás también muchos, y sois una empresa de Málaga que crea trabajo, pero que también con los años pues vais creciendo, ¿no? Hombre, fíjate tú que es verdad que es que cuando tú vas al teatro y ves, por ejemplo, en este caso, El árbol de mi vida, lo que ves allí son dos actores, ¿no? Fíjate, detrás justo de esos actores hay un técnico de luz y sonido que está actuando con ellos, que está trabajando con ellos. Pero es que en la producción de un espectáculo hay más de 20 personas. Está el escenógrafo, el que ha compuesto la música, el que ha hecho el diseño gráfico, el que ha hecho el diseño de iluminación. O sea, hay un montón de gente, el vestuario. En el último espectáculo, fíjate, debajo del tejado creo que estábamos ya en los 25 personas que habían trabajado, y luego, además, añadiendo luego la empresa, no solamente los que están directamente colaborando en el espectáculo, sino empresas que están alrededor, ¿no? Como la gestoría que da de alta y de baja a los actores, y todas estas cosas. Claro, lo que yo digo en muchas ocasiones, uno antes era uno actor y se dedicaba única y exclusivamente a ello. De hecho, después tenía problemas con el fisco, ¿no? Porque no estaba dedicado, y decía, yo entendía muchas veces cuando, en algunos casos, no en todos, ¿no? Te decían, es que usted ha defraudado, y yo no sé nada, yo doy los papeles porque yo me dedico a esto. Entiendo ese aspecto de la persona que trabaja solo y exclusivamente para lo suyo, y por eso decía yo que ahora, por ejemplo, el director José Rodríguez de una compañía como Pata Teatro no solo tiene que estar
escribiendo, ideando, interpretando, sino que tiene que estar viendo hasta dónde llega el presupuesto, qué se puede contratar y qué no, cómo puedes realizar determinada escenografía, y es mucho más amplio que lo que era antes, que eras actor. Es que antes el oficio de actor era más artesano, ¿no? Éramos artesanos de la escena, y entonces pues era un poco lo que tú dices, como el pintor, ¿no? Que siempre pensamos en el pintor como la persona que está en su estudio, claro, y pinta y le no llega tiene la más inspiración problemas. Y no tiene más problemas. Claro, pero Hacienda la tiene que Claro. hacer igual. Pero ahora somos más, hay un concepto que además nació hace como 10 años así, que era la industria cultural. Entonces nosotros pertenecemos a esa industria cultural y somos, claro, y somos una empresa, ¿no? Pues que tiene que pagar, lo que tú dices, que tiene detrás la Seguridad Social y Hacienda, y que además crea empleo. Y otra cosa que recuerdo incluso haber hablado con Macarena es la cuestión de ustedes, estamos hablando de moveros en las redes sociales, de moveros informativamente para que se sepa de vosotros en todo y cada uno de los aspectos. Pero tenéis que estar al tanto de todo, estar informando de todo, y cada actor, cada director, cada momento sois una papeleta de información o de algo allí donde vais. Como hoy, Josemi Rodríguez en PTV es la información de Pata Teatro. Pero bueno, venid, estáis en toda España. No solo estamos hablando de una compañía que se entra en Málaga y en Andalucía, sino que venís de toda España, y de hecho ahora estáis interpretando en Xàtiva. Están en Xàtiva, precisamente con el árbol de mi vida, están en Xàtiva Carlos Cuadro y Macarena Pérez, que son los actores del espectáculo, y Jesús García, que es el técnico, y ellos están en Xàtiva y yo estoy aquí, o sea que estamos... Viene bien el reconocimiento de premios, y ustedes tenéis unos cuantos. Por ejemplo, hablábamos antes de Frankenstein, que está premiada. El Ateneo os premió en 2018, pero no es el último, ni será el primero también, cambiando los términos, pero el Ateneo premio del 2018, teníais ya premios del Sí, tenemos Ateneo. el premio FETEN en el 2015, y el año pasado también nos dieron el premio malagueño de hoy del periódico Málaga Hoy. Exacto, y las nominaciones de esos premios García Lorca de Teatro Andaluz, que también a las que antes hacíamos alusión, evidentemente por lo que estamos hablando, no se vive de los premios, se vive de la actividad diaria, se vive del día a día, y todo, claro. Pero sí son saludables y sí reconfortan en ciertos aspectos, ¿no? Hombre, son muy reconfortantes, sobre todo porque a todo el mundo le gusta que se le reconozca su trabajo, y eso es muy importante, sobre todo cuando llevas 20 años, que dicen... Claro, Hombre, algo bien, me mereceré, ¿no? Está bien que de vez en cuando alguien te dé esa palmadita en la espalda, ¿no? Y te diga, mira, has hecho un buen espectáculo, te vamos a dar un premio, ¿no? José, hablábamos de lo que supone estar hoy en el Día del Teatro, y ya no solo hablábamos de la interpretación, de la escenografía, de la creación de todo. Y hemos nombrado al principio de lo del resistiré, ¿no? Es importantísimo que a una compañía, además de que sea premiada, que esté en el circuito de interpretaciones de una ciudad y todo, después tiene que ser contratada. Y ahí los ayuntamientos son parte fundamental en las contrataciones. Y ahí me hace la pregunta, porque muchas veces nos lo preguntamos y lo ponemos también aquí en este programa, lo escenificamos. Tan importante es lo municipal, en este caso, o lo público, como lo privado. Vosotros sois una compañía de teatro privada, pero ofrecéis al público en general, claro, y al público en particular en cuanto a la contratación de ayuntamientos. Nosotros, fíjate que quitando el proyecto que hacemos de teatro clásico, que es un proyecto privado, que es un proyecto nuestro, a pesar de que además colaboran entidades públicas como el Teatro Cervantes, como el Ayuntamiento de Málaga, como vosotros mismos, el resto de las contrataciones que nosotros tenemos son todas de organismos públicos, porque no hay que olvidar que el 90% prácticamente de los teatros pertenecen a ayuntamientos, claro, o a entidades públicas, entonces son ellos los que nos tienen que contratar a nosotros. Claro, ahí hablábamos antes del problema que cuando un ayuntamiento, en este caso una diputación, una junta de Andalucía en el nuestro, pues reduce el presupuesto, todo presupuesto en torno a la cultura y todo, porque de alguna manera, no sé quién lo puede llegar a pensar, pero piensa que ese no se va a notar, ¿no?
o uno Sí, o que es cuando menos, empieza a o que es quitar, menos urgente, ¿no? que es menos urgente, que haya una representación o que haya una asistencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente todos coincidimos en ello. Pero sí es verdad que la reducción en cada uno de los casos después habría que analizarla, ¿no? Pero sí el cómo afecta, en este caso a una compañía, pues todo eso. Y esos son otros problemas cotidianos de los que estábamos hablando, que es muy complicado estar más de 20 años, como decíais, que los premios se agradecen porque de alguna manera es el resultado del trabajo llevado a cabo y que siempre hay que confiar en lo público y que también animamos a lo privado a que pueda llevar a hacer grandes escenificaciones, obras y pequeñas, porque también el microteatro, que se ha hablado mucho, se ha puesto también en escena en Málaga. Y este programa y en la programación de esta casa hemos visto como muchos directores han creado su obra y la han expuesto en una sala para 30, 40, 50, 100 personas a lo sumo. Y todos esos artistas y creadores han salido desde Málaga. Tú decías que es que en Málaga ha habido mucho. ¿Por qué hay tanto en Málaga? ¿Por qué Málaga da para tanto? Aparte de que ese sol nos da algo. Es que yo creo que, sí, es que sinceramente creo que el sol, o sea, siempre ha sido, y no solamente en Málaga, o sea, en general en Andalucía, si tú te fijas además en todos los concursos que hay de talent que hay, ¿no? Tipo Siempre Operación hay Triunfo, no sé varios qué. andaluces. Siempre hay varios andaluces y además siempre los que llegan a la final, siempre o termina ganando o termina segundo o tercero un andaluz. Y esto es así, yo creo que es que el talento cultural que tenemos en Andalucía es exportable al mundo entero, ¿no? Estamos finalizando. ¿En qué estáis o qué estás barruntando para una nueva incorporación a todo lo que ya tenéis y hemos ido hablando? Estamos ya en proceso de preproducción del nuevo clásico que estrenaremos el 1 de julio, que no podemos todavía decir el título porque estamos esperando un poco a tenerlo todo mucho más cerrado y porque nos gusta decirlo un par de meses antes, un mes antes, ¿no? Ya como notición, ¿no? Porque la gente está como esperando. Y nada, y el resto lo que estamos es de gira, como hemos comentado antes, estamos hoy están en Xàtiva el resto de la compañía, la semana que está, o sea, pasado mañana estrenan ellos en Sevilla y están hasta el domingo y luego vuelven, van a creo que a Jaén, vuelven otra vez a Sevilla, o sea, estamos de gira por toda España con varios circuitos y festivales y el día 23 y 24 que estaremos aquí en Málaga, así que a través de las redes sociales que se fijen y que vayan a vernos. Pues habrá que estar atentos, nosotros siempre solemos estar atentos, sobre todo para difundir todo aquello que lleváis a cabo, porque después es importante. ¿Y escribir, estás escribiendo algo? ¿Estás adaptando algo? Bueno, estamos haciendo la adaptación del nuevo clásico, exactamente. De verano. ¿Y tú te ves en el siglo de oro en algunos casos cuando lo adaptas o te ves en el siglo XXI en el que ya estamos? Yo me veo más en el siglo XXI y con la mirada del siglo XXI intentamos adaptar los clásicos del siglo XVI y XVII. Con lo cual, habéis tenido muy buena aceptación, que una cosa es poner en marcha un proyecto, pero si no hay una aceptación del público, principalmente, y el público precisamente os ha aceptado muy bien, y una cosa también importante, o que cuenta, y es que tenéis una continuidad. No hay que explicarle, aunque la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, y lo tenéis que exponer siempre, pero a muchas personas no hay que explicarle que hay una compañía en Málaga que se llama Patria Teatro y que en verano suele representar y que está muy bien para irte una tarde y después salir a cenar, o cenar y después irte a ver el espectáculo, y saber que en Málaga se crea ese tipo de espectáculos, ¿no? Sí, es verdad que además es curioso porque todos los años además la gente que viene por primera vez luego suele repetir en los siguientes años, ¿no? Y hay gente que viene a comprar la entrada y dice, yo llevo ya 3 años viendo, yo llevo desde el principio, yo llevo ya 5 años. O sea que vamos enganchando al público y vamos en crecimiento. Con lo cual, pues en crecimiento que daremos,
hoy la pluma estilográfica, en este caso, aunque ya uno no utilice... Yo utilicé pluma durante un tiempo y las firmas, o las grandes firmas, aunque no firmo nada grande, pero las grandes cosas, cuestiones de esta firmada me gustaba con una estilográfica, ya no la pluma. Aunque, yo es que soy zurdo y no podía firmar con la pluma porque me a todos los que hemos escrito, no sé por qué, siempre nos han regalado en cualquier cumpleaños la pluma especial con el cajetín de oro, con la tinta especial y todo, especialmente para una esquinita de cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que ese escrito de quijotesco, de Shakespeare con la pluma, eso se ha quitado mucho, se ha perdido. Incluso las estilográficas, que antes eran lo más común en todas las instituciones de enseñanza, con la estilográfica, es como lo de antes. No hay que dar datos, que después se saben los años y por dónde ha caído uno. José Luis Rodríguez, gracias por acudir hoy. Recordemos, 23-24, se vuelven a Málaga. Toda información, patateatro.com, de todas las cuestiones que ponen en marcha, de los horarios, de los lugares, de todo, en patateatro.com. Y durante todo el año enseñándonos teatro desde Málaga, que es importante. Así pues, que lo sigáis disfrutando, que sigáis creando y que sigáis dando tardes tan buenas y noches y todas las cuestiones horarias que llevéis a cabo. Muchísimas gracias. Pues nosotros nos quedamos con eso porque volveremos el lunes que viene, pero con cine. En este caso nos adentraremos en el Festival de Málaga, ese festival de cine en español, porque PTV también estará allí con esa programación especial y en este caso nuestro patrimonio, nuestra cultura, será estar con el cine de Málaga y con el cine en español que se lleva a cabo a lo largo de esa semana en el Teatro Cervantes. Así pues, hasta la semana que viene, que estaremos con otros focos. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.